El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, expuso la situación de la economía chilena de forma positiva, pero también explicó las señales de alerta que se están dando en la economía local, pero por sobre todo en las economías internacionales. Sobre este punto queremos conversar en esta entrevista con Jorge Zelay. Jorge, muchas gracias por estar nuevamente aquí en DFTV. Gracias, Nicolás, por la invitación y un gusto estar con ustedes. Bueno, Jorge, vamos con los choques internacionales. Se ha hablado mucho de este tema, claramente la situación de las economías del euro, también la incertidumbre en otras latitudes, como por ejemplo China, tienen efectos a nivel globalizado y, por qué no decirlo, también en Chile. La exposición, de hecho, el informe de estabilidad financiera tiene un capítulo en extenso justamente de este punto. Te quiero primero llevar al tema concreto. ¿Cuáles son los efectos que se están viendo en la economía chilena por los problemas internacionales? A ver, hemos visto primero en el ámbito de las expectativas, hemos visto cierto daño en las expectativas de los consumidores, se ha acrecentado la visión un poco más negativa del futuro de los próximos 6 meses de los consumidores, y también los empresarios ya están considerando en algunos casos que los inventarios están en niveles superiores a los óptimos, viendo ya una disminución en la demanda durante también los próximos 2 trimestres. Y en el ámbito financiero también hemos visto algunos impactos, pero de carácter bastante más moderado en algunas tasas, en algunos spreads, pero ciertamente muy moderado en lo que es financiamiento externo. Permanecen las líneas bastante acotadas para recibir capital de trabajo por parte de bancos extranjeros, un fenómeno que se ha mantenido durante los últimos 2 años, pero que ciertamente en la medida que surgen estos brotes de incertidumbre en el mundo internacional se acrecienta. Pero por ahora no hemos visto impactos de primer orden. O sea, podríamos decir que más bien un ambiente de nerviosismo que se exporta a Chile. Un ambiente de incertidumbre, un ambiente de cautela por parte de consumidores que ya se empieza a denotar, y un ambiente de mucha más cautela por parte del empresariado. Claramente los efectos a corto plazo lo vemos en algunos ítems, por ejemplo el cobre y el dólar. ¿Qué ha sucedido con estos 2 puntos que son muy relevantes también para la economía nacional? A ver, ciertamente todos conocemos la depreciación que tuvo el peso desde mayo, que llegó a niveles de 520 y algo pesos, pero también por abajo hay un imán importante, un imán que atrae hacia la apreciación del peso y que tiene que ver con los buenos fundamentos que tiene la economía chilena y la muy buena posición cíclica en que estamos hoy día, más allá de que estamos viendo cierto grado de desaceleración en el consumo y en la demanda interna, aún permanecemos bastante resilientes y estamos en una posición bastante benevolente en el ámbito de la política monetaria, espacio para bajas de tasa política monetaria si se hace necesario, y también política fiscal contracíclica abundante. ¿Cuál es tu balance de la situación que vive Chile? Porque hay cautela, se dice que la economía sigue siendo pujante, algunos también hablan de un enfriamiento de la economía chilena que podría también pasar la cuenta en los próximos meses. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo si podríamos decirlo en una frase? Mira, yo te diría que hoy día estamos en una situación que es de cuidado, es de monitorear. Hay que monitorear la situación en la que estamos. Me preocupa un ámbito que creo que también lo ha levantado el Banco Central en su último informe de política monetaria, creo que con la misma fuerza o con alguna fuerza similar a la que yo la he estado manifestando durante los últimos meses, y tiene que ver con nuestras cuentas externas. El déficit de cuenta corriente que creo que vamos a tener este año es un déficit que está en niveles que pueden ser complicados de ver una caída abrupta en nuestros términos de intercambio. Y obviamente esa caída abrupta en los términos de intercambio podría ocurrir de decantar un escenario poco benevolente en el ámbito externo. En esa situación creo que la economía chilena podría tener un flanco de ataque, un flanco complejo de manejar en el ámbito de política económica. Por lo tanto, yo tendría mucho cuidado con nuestras cuentas externas, el déficit de cuenta corriente que el mismo Banco Central estima ya en este informe de política monetaria ronda el 6% del PIB si uno le evalúa precios de tendencia, y esos precios de tendencia son precio del cobre de $2,8 la libra. Estamos en niveles superiores ciertamente, pero no es descartable que una desaceleración mayor a la contemplada en China nos lleve a precios del cobre de ese nivel, y obviamente terminar con una cuenta corriente del 6%, un déficit de cuenta corriente del 6% del PIB, es bastante mal visto por parte de los inversionistas extranjeros y podría traer
ataques especulativos que no son descartables. A eso te quiero llegar, los efectos de la economía real. ¿Qué podríamos ver con esta situación a la que estar muy atento, pero que podría ir empeorando en los próximos meses? Mira, yo te diría que la economía chilena tiene espacio macroeconómico para hacer frente a un escenario de esa naturaleza. Lo que más me preocupa hoy día es que cruzar los dedos, porque en términos de política económica creo que la situación es compleja para manejar este déficit de cuenta corriente. Lo voy a resumir. La receta dice cómo enfrentas un déficit de cuenta corriente subiendo la tasa de política monetaria, pero al mismo tiempo necesitas una depreciación del peso. Uno muy bien sabe que subiendo la tasa de política monetaria lo que ocurre es una apreciación del peso. Necesitas tu contraparte de política fiscal. Lamentablemente este año la política fiscal no va a estar ayudando a la política monetaria a cerrar esta brecha y por lo tanto hay una necesidad imperiosa de que el consumo se desacelere, de manera tal de que esta cuenta corriente comience a ser menos deficitaria, porque te insisto, si se decanta un escenario negativo en el ámbito internacional, que no es descartable, de hecho es de los principales riesgos que manifiesta el Banco Central en sus informes de política monetaria, en sus informes de estabilidad financiera, la economía chilena está en una situación de sus cuentas externas que es compleja. El Banco Central pone atención justamente en este punto. ¿Podríamos ver un cambio en la actitud que ha tenido el ente emisor justamente en este tipo de temas, un cambio en los movimientos que haga el Central? Yo creo que por el ámbito local el Banco Central tiene bastante claro el panorama. Creo que en el ámbito local este déficit de cuenta corriente y esta desaceleración paulatina que hemos visto en el consumo y esta volatilidad inflacionaria que ha sido más bien explicada por fenómenos transitorios, lo mantiene en una visión más bien agresiva. Y por otro lado tiene el escenario externo que lo mantiene en esa visión más bien bajista para la tasa. Yo creo que parece prudente no anticipar ninguno de los dos caminos, esperar una decantación de estos dos riesgos, ya sea que la economía chilena comience a desacelerarse más o que, por el contrario, veamos que el escenario externo comienza a tornarse más benevolente y eso también puede darse y en ese caso el Banco Central tendría que reaccionar hacia el lado contrario, es decir, reaccionar incluso subiendo la tasa de política monetaria. Por lo tanto, yo creo que lo más prudente hoy día es mantenerse con la tasa de política monetaria en el nivel en que está. Perfecto. Jorge, bueno, atentos también a este escenario que nos pone, por supuesto, no con tensión, pero claramente con la incertidumbre de qué podría pasar. Hay varios elementos que están conjugando y, por supuesto, al orden del día, viendo cuáles son los análisis que se pueden hacer al respecto. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Nicolás. Y a ustedes los dejamos invitados a una nueva entrevista, por supuesto, aquí en DFT.